Hola a todos, bienvenidos a todos y a todas. Para los que no me conozcáis, me presento. Mi nombre es Francisco de Paula Marín, soy abogado y profesor. En este caso nos encontramos en un curso de la Academia de tuacademiafacil.com, que tenéis aquí la referencia en pantalla al final, tuacademiafacil.com. Y bueno, os recuerdo que estamos en el curso de Teoría General del Derecho con el código 73.574. Concretamente se trata de una asignatura de primero de Derecho del grado de Derecho de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿de acuerdo? Os recuerdo también que esta materia, esta asignatura, tiene materia común para otras asignaturas, como por ejemplo Introducción al Derecho en otros grados, como por ejemplo el grado de Criminología y otros. Bueno, sin más dilación, os digo que aquí disculpad. Aquí vamos a tratar la PEC 1 de 2022-2023, el cuatrimestre o el semestre, mejor dicho, anterior, donde vamos a resolverla conjuntamente y vamos a ver las pautas y los puntos claves con respecto a la relación de esa PEC con el módulo uno. Módulo uno que, como ya sabéis, bueno, pues lo tenemos por aquí en pantalla, lo estaréis viendo ahora mismo. Es un módulo introductorio en el que ya tendréis un vídeo explicativo. En este caso se divide en dos vídeos, un vídeo de la parte uno y de la parte 2, donde explico ampliamente los contenidos y los conceptos más importantes de este módulo. Y ahora en concreto vamos a conectar esa PEC 1 con el módulo y cómo se debería responder. El módulo del derecho y por qué y para qué. Como veis, pues como he dicho, tiene dos partes, por qué el derecho y para qué el derecho. Y como ya os he adelantado, os he apuntado, pues tendréis dos vídeos en la plataforma, en la academia, realizados por mí, explicando ese módulo. Sin más dilación, vamos a meternos de lleno en la PEC. Tenéis en pantalla la PEC 1 de 2022-2023, que preguntaron una serie de afirmaciones estableciendo en no más de 5 o 6 líneas si eran verdaderas o falsas. Bueno, nuestra función es determinar si es verdadero o falso, siempre intentando fundamentarlo con respecto a la PEC o, si es posible, con respecto a la ley. Yo doy otros cursos a otros alumnos y siempre recomiendo que se fundamente con respecto a la ley aplicable. El problema es que en este caso, al tratarse de, bueno, pues de una asignatura muy introductoria, con mucha teoría, no hay artículos que se deban aplicar ni hay ley aplicable. Simplemente habría que desarrollar siempre, eso sí, recomiendo con nuestras palabras cómo se respondería a esa PEC, intentando utilizar lenguaje técnico, jurídico y adecuado al módulo en el que nos encontramos, pero siempre con nuestras palabras, evitando el copia y pega y sobre todo evitando, por supuesto, por nada del mundo, bueno, atajos como por ejemplo el ChatGPT o cosas así que bueno, no ayudan en nada y que al final nos hacen ser torpes y que no sepamos cómo desarrollar y cómo argumentar bueno, un caso práctico y que de cara a la carrera, pues yo no lo recomiendo, ¿vale? Hay que aprender poco a poco cómo redactar. Sobre todo los que queráis dedicar a la abogacía, a la judicatura o a cualquier tipo de profesión relacionada con el derecho, es muy importante aprender a redactar correctamente un documento jurídico, a aportar expresiones jurídicas y argumentar de manera correcta. Por lo tanto, no utilicéis, por favor, ChatGPT. Primero, disculpa. Vale, primero tenemos la primera afirmación o el primer enunciado. Ahora se me ha ido por otro lado. Dice, el derecho puede resultar útil en situaciones que no involucren un conflicto. Bueno, ya vimos en el módulo uno, en el vídeo explicativo, que el derecho sirve principalmente para resolver conflictos, pero no siempre había conflictos. Había otro concepto que incorporábamos en esa explicación del módulo uno que se llamaban problemas de coordinación. ¿Qué quiere decir? Que el derecho, las normas, no solo es útil para cuando hay un conflicto, sino que también permite prevenir el conflicto y también permite atajar o que sea aplicado a problemas de coordinación. Veamos el ejemplo de un simulacro de incendios o un protocolo de incendios en un edificio. Un protocolo de incendio no es un conflicto de convivencia social, sino que es simplemente una situación en la que puede haber problemas de coordinación y contar con protocolos o con normas
o con derecho, que norma y derecho van de la mano, que establezcan cuáles son las pautas a seguir, los criterios afines a, oye, hay que ir por la derecha, hay que usar la escalera de incendio, se va en orden, los niños y las mujeres primero, lo que sea. Esos son protocolos de actuación y lo que nos ayuda es, como dice aquí la respuesta, a tener los mismos criterios y pautas para cumplir unos objetivos sin necesidad de llegar a un conflicto. Por lo tanto, esa afirmación sería falsa y habría que decirle que es falsa por estos motivos, ¿no? Habría que desarrollarlo con nuestras palabras conforme al módulo uno. El derecho nos obliga a pensar que no somos ángeles ni demonios. Exactamente en nuestro índice esquemático, que ya vimos, os voy a, uy, perdona, eh, os voy a poner por aquí, índice esquemático, ¿vale? En pantalla para que podáis verlo. Bueno, pues ya vimos en este índice esquemático, espero que lo estéis viendo exactamente, ya vimos cómo Hart nos hablaba de que las personas, bueno, pues tenemos serie de características, la vulnerabilidad, la igualdad, y nos basamos en la idea principal de la supervivencia, pero por aquí también nos hablaba, ¿vale? De que las personas no somos ni buenas ni malas. Bueno, por aquí tiene que estar. eh, ah, si no, pues acordaros. Bueno, simplemente os lo recuerdo, lo tendréis por ahí, y si no, en el vídeo explicativo lo tenéis. Que Hart defendía que las personas tenemos mitad demonios, mitad ángeles, y dice que no siempre somos totalmente altruistas, totalmente generosos, y para eso están las normas, para intentar potenciar, para conducir y para influenciar en las conductas positivas, e influenciar también en las negativas, pero desincentivándolas. Acordaros de el término de incentivo y desincentivo, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, nos obliga a pensar eso, ¿vale? Esa sería afirmativa, sería verdadera. Los sistemas jurídicos no garantizan necesariamente las sociedades que estén coaccionadas. Efectivamente, no lo garantiza, pero sí es el instrumento más útil. De tal manera que tendríamos que decir que no es verdadera 100%, pero tampoco es falsa. Esta sería un poco debatida, ¿vale? Es verdad que no lo garantizan porque se necesitan otros instrumentos y una sociedad cohesionada no depende únicamente de las normas que tenga, porque ya vimos en el módulo que es necesario que haya una no solo un sistema jurídico adecuado, sino una aplicación de ese sistema jurídico de manera adecuada. Y por lo tanto, hay otros poderes, como por ejemplo los poderes políticos, la distribución de la riqueza, la pobreza, otra serie de conflictos que hacen que la sociedad esté cohesionada más allá de los sistemas jurídicos. Cuando podríamos decir, entre comillas, que es verdadera. No se garantizan porque hay otros elementos que influyen, ¿de acuerdo? Similar el derecho a una técnica represiva resulta una simplificación. Exactamente, el derecho no sirve únicamente para reprimir, como ya hemos visto en el apartado primero en cuanto a esos problemas de coordinación, sino que además de reprimir, además de solucionar los conflictos, además de tener una parte, digamos, prescriptiva, que esto también está relacionado con el módulo 2, pues también tiene una serie de normas descriptivas, cosas que ya veréis en el módulo 2, ¿vale? Y que establecen también técnicas también preventivas y de promoción y de premio. Todo esto lo dimos en el módulo uno, habría que aplicarla, si os fijáis, pues si os fijáis en el módulo, aquí teníamos las técnicas de control social. Y en esas técnicas de control social, que las tenemos por aquí también en el índice esquemático, en esas técnicas, pues tenemos, a ver, sí, aquí, tenemos técnicas de promoción, de premio y de prevención. Fijaros cómo, respondiendo a la pregunta o a la afirmación en la que dice que el derecho solo es una técnica represiva, pues efectivamente, eso sería una simplificación, ¿no? Resulta simplificación, claro que sí, porque hay otras técnicas como la promoción a través de las subvenciones, que incentivar antes, el premio, que son, por ejemplo, bonificaciones fiscales que se incentiva después de realizar la acción, o la prevención a través del control y el desincentivar, pero antes de que se dé el conflicto, antes de que se dé la acción que requiere represión. Por lo tanto, esta sería verdadera, es una simplificación y habría que hablar un poco de las demás técnicas. El nivel de seguridad de un sistema concreto no depende solo de la claridad de la publicidad de sus disposiciones legales. Efectivamente, no solo depende, porque también es fundamental que las personas, bueno, pues conozcan las consecuencias legales de su acto. Y dice, el nivel de seguridad jurídica de un sistema no depende solo de la claridad y la publicidad. Bueno, solo no, pero sí que depende de la claridad y la publicidad. Por lo tanto, bueno, esto no estaría, habría que responderlo un poquito mejor. Si nos vamos a el módulo y nos vamos al término de seguridad jurídica, por aquí,
¿vale? Fijaros cómo la seguridad jurídica no solo hablaba desde un punto de vista de la seguridad como protección de las personas, sino también de la seguridad de un punto de vista jurídico, ¿vale? Que es ese conocimiento, que las personas tengan la posibilidad de prever con antelación las consecuencias jurídicas de sus comportamientos. De tal manera que es necesario el conocimiento, la publicidad, pero fijaros, hay diferentes niveles de seguridad jurídica y el nivel de seguridad depende de tres aspectos: claridad, publicidad y cumplimiento de los poderes públicos. Esos tres elementos. Por lo tanto, cuando hablamos de que no depende solo de claridad y publicidad, estamos en lo cierto. Habría que incorporar el elemento del cumplimiento por parte de los poderes públicos. Por lo tanto, son tres aspectos los que determinan la seguridad jurídica y no dos, por lo tanto esta sería falsa. Habría que desarrollarla un poquito más, ¿vale? Pero justifica en 5 líneas por qué los siguientes enunciados son falsos, ¿vale? ¿Vale? Las normas jurídicas son automáticamente justas. No son automáticamente justas. ¿Por qué? Porque siempre hablamos, y os lo dirán mucho, de que todo Estado tiene derecho, pero no todo Estado es de derecho. Por ejemplo, os pongo el ejemplo. En la época de la Alemania nazi, o cuando era el Tercer Reich, ¿no? Cuando estaba Hitler, Alemania tenía normas jurídicas, tenía derecho, pero ese derecho no era justo, no era un Estado de derecho porque las personas no tenían libertad ni tenían derechos fundamentales, sobre todo la etnia judía, y no había una igualdad. Por lo tanto, no todas las normas jurídicas son justas de manera automática solo por ser normas. Como yo puedo determinar, por ejemplo, la norma de que, como pasaba en Estados Unidos en la época del apartheid, en la que los negros no pueden entrar en los restaurantes de los blancos. Eso ha pasado. Y eso es una norma jurídica, pero no es automáticamente justa porque sea una norma jurídica y provenga de una autoridad, provenga del Estado o provenga de un ayuntamiento. Por lo tanto, la justicia es un concepto mucho más complejo y aquí también habría que hablar un poquito de esa justicia, de ese concepto de justicia que también aparece en este módulo y que efectivamente habría que hablar de la legitimidad y de la legitimación. Habría que hablar de la legitimación del poder público y la legitimidad. ¿Por qué? Porque hablábamos en nuestro índice esquemático, una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legitimación. La legitimidad es objetiva, es conforme al mandato. Oye, si yo no dejo entrar a un negro a mi restaurante de blancos, estoy cumpliendo una norma jurídica y eso me da legitimidad. Pero la legitimación va más allá, va al término subjetivo y hace referencia a los socialmente aceptados como adecuado o justo, y en este caso esa norma podría ser injusta. Por lo tanto, las normas jurídicas son altamente justas, esto sería falso y habrá que hablar tanto de la norma jurídica desde un punto de vista teórico hasta la justicia, la legitimidad y la legitimación. ¿Vale? Si se respondería a esta pregunta. Igualmente, la siguiente dice: los sistemas jurídicos contribuyen, de hecho, a promover la justicia. Un sistema jurídico está muy relacionado con lo anterior. Igual que las normas jurídicas no son garantía de justicia, que exista un sistema jurídico tampoco tiene por qué ser eh, automáticamente promoción de la justicia. Es decir, un sistema jurídico no tiene por qué eh, asegurar que va a haber justicia, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que un sistema jurídico puede establecer lo de la apartheid que acabo yo de decir, o por ejemplo el sistema jurídico del Tercer Reich. Por lo tanto, no contribuyen de hecho, porque sí. O sea, la palabra de hecho es lo que aquí hace que sea falsa esta afirmación, porque nos está diciendo que un sistema jurídico, por el simple hecho de que exista ese sistema jurídico, ya está promoviéndose la justicia. Y no, tendríamos que tener un sistema jurídico de derecho, no de hecho. ¿Qué significa un sistema jurídico de derecho? Pues que se defiendan las libertades fundamentales, que exista igualdad, que haya garantías, de tal manera que no todos los sistemas jurídicos, solo por existir, promueven la justicia. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que habría que un poco argumentar. Cuando se sostiene que una de las principales funciones del derecho es promover la justicia, lo que se está afirmando es que el derecho sirve para que la sociedad sea más justa desde un punto de vista legal. No del todo, porque la justicia no puede basarse únicamente en el punto de vista legal. Esto es lo que diferencia de nuevo la legitimidad y la legitimación. Si nos estuviésemos centrando en la justicia desde un punto de vista únicamente legal, estaríamos ante la legitimidad. Oye, desde el punto de vista objetivo se está cumpliendo la ley, por lo tanto la justicia es legal.
Pero desde el punto de vista de la legitimación, hablamos mucho más de la moral, de lo que es socialmente aceptado. Y en este caso, no todo lo legítimo tiene legitimación. De tal manera que no podríamos decir que esa afirmación es verdadera, sino que sería falsa. Y ¿vale? Habría que verlo también desde un punto de vista moral y desde un punto de vista más subjetivo. El derecho entra en acción únicamente, usted únicamente ya os tiene que chirriar en el derecho, ¿vale? En derecho casi nunca, y ya estoy viendo casi nunca se utiliza la palabra únicamente, solamente, en todo caso, porque en el derecho no hay blanco y negro, hay muchos grises. Entonces, el derecho entra en acción únicamente después de que se haya producido la conducta que se quiere desincentivar. Volvemos a lo que habíamos visto en los enunciados anteriores. Las técnicas que existen, ¿vale? Dentro del derecho para el control social, como son técnicas de promoción, de prevención, de premio y de represión. En este caso está diciendo que el derecho únicamente desincentiva después de que se haya producido la conducta negativa, es decir, te está diciendo que únicamente el derecho se aplica la represión, es decir, teorías para desincentivar después, pero se está olvidando de las otras tres técnicas que incentivan antes, incentivan después y además también desincentivan antes de que se produzca la acción. Por lo tanto, totalmente falsa. Habría que hablar un poquito de esa técnica de desincentivar antes y no después, esa técnica de prevención. ¿Vale? Luego, de acuerdo con Hart, importante, la existencia de derechos es algo necesario e ineludible. No estamos en lo cierto porque Hart defendía, ya lo vimos en el vídeo que yo estuve explicando en módulo uno lo decía, oye, tanto vuestro profesor como Hart defiende que pueden existir algunas sociedades en la jungla, en la selva, en diferentes sitios, que no tienen por qué regirse por normas jurídicas y sin embargo vivir en convivencia y en paz. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario e imprescindible el derecho. El derecho se configura como el instrumento más útil, el más útil para conseguir efectivamente eh, una mejor sociedad, pero no es obligatorio. Fijaros, el derecho como instrumento necesario para la sociedad o al menos el más útil. Pues Hart defiende que no es necesario, sino el más útil. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, no es necesario e ineludible. Y el punto tercero completa los siguientes enunciados con los conceptos o expresiones adecuados para cada caso. En este caso, habría que ponerle una serie de expresiones. En opinión de Hart, son características básicas comunes del hombre la vulnerabilidad, la igualdad aproximada, el altruismo limitado, los recursos limitados y la comprensión y fuerza de voluntad limitadas. ¿Vale? Bueno, esto estaría ya hecho, ¿vale? Habría que ver el enunciado. ¿Vale? Pero bueno, sería bastante sencillo y yo creo que este tercer apartado, en el caso de que estuviese, habría que hacerlo. En el caso de que lo tuviéramos, porque en este caso tenemos la respuesta, no sé dónde tengo por ahí el enunciado, pues sería tan fácil como yo creo ir al índice esquemático que yo facilito y en este caso pues coger cuáles son, ya os digo, este índice esquemático lo hago yo de manera independiente para vosotros, para que sea más fácil estudiar este módulo entero de 30 páginas casi. No, pues yo lo bueno es que os lo resumo aquí en tres paginitas con los conceptos más, bueno, más importantes yendo al grano. Sin nada, con esas claves de cómo se debe de expresar uno en la PEX, cómo se debe expresar uno jurídicamente hablando, sin copiar, sin pegar cosas del módulo, sino desde nuestro propio criterio, nuestra propia argumentación. Así se desarrollan las PEC. Seguimos con este curso de Teoría General del Derecho y os espero en otros vídeos de próximas PEC. Como sabéis, en la academia os ayudamos con las PEC, las realizamos, os damos las claves para que saquéis muy buena nota en las PEC. Ya os digo que yo os aseguro un notable alto, incluso sobresaliente en las PEC y para que bueno, la evaluación continua sea más sencilla y más fácil para vosotros y podáis de alguna manera tener las claves y las herramientas suficientes para sacar el curso sin problema poco a poco. Así que nada, bueno, nos vemos en siguientes vídeos y un saludo a todos. Mucho ánimo estudiando.